al 17. 15 al 17. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Guíanos en esta hora. Tu Santo Espíritu esté guiando, controlando, hablando por nosotros. No nos dejes hablar lo que querramos, sino lo que tú quieres, Padre. Solo lo que edifique a tu pueblo es necesario. Porque así, Señor, tú te glorificarás en medio nuestro. Toma el control. Háblanos a todos y guíanos en esta hora. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, este es un mensaje recurrente. El mensaje de la fe es un mensaje recurrente. Es un mensaje que se escucha a cada momento. Siempre se está hablando de eso. Pero es un mensaje que hay que recordar. El apóstol Pablo está hablando a su pueblo Israel en este paréntesis de los capítulos 9, 10 y 11. Y en el 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, repitiendo a Joel 2:32. Y entonces viene la pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si usted no ha creído en Dios, usted no puede invocar el nombre de Dios. Pero nosotros sabemos que hay una cantidad de gente que reza. ¿Y a quién le rezan? Bueno, a lo que se reza. Porque rezar es repetir como un papagayo una cosa, una cantidad de veces. Y a veces nosotros sin quererlo también rezamos, porque en una oración repetimos 10 veces la misma palabra en 4 frases. Y tenemos como que no tenemos que decirle a Dios. ¿Cómo predicarán? Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? No, yo creo en Dios, pero nunca han oído nada de Dios. No han leído la Biblia, no han oído predicación, no han oído nada y dicen que creen en Dios. Y la Biblia dice que nadie puede creer si no ha oído. Tú crees en alguien porque has oído de él o lo conoces personalmente. Hasta en la vida práctica. Dice, ¿y cómo oirán sin haber quien le predique? Y yo creo que ponga mucha atención a eso. Porque eso tiene que ver con la gran comisión, hermano. Nosotros tenemos una responsabilidad de predicar, porque la gente no va a creer si no hay y si no le llevan el mensaje. ¿Por qué yo estoy aquí? Porque un amigo mío fue y me predicó. Ahí es que están equivocados los calvinistas. Los ultra calvinistas están equivocados, porque si no hay que predicar, ¿a qué vino Cristo? Dime, ¿por qué vino Cristo? ¿No era eso lo que Cristo estaba haciendo, predicando el evangelio? Entonces, ¿a qué vino él si no era necesario? Entonces, como que no sé. No, que no hay que predicar, porque Dios sabe todo lo que se va a... Pero venga acá, mi amigo, claro que él lo sabe. Pero la Biblia dice que nosotros vamos a recibir corona. Así es. Por el trabajo. Entonces, digamos la verdad bíblica, no un antojo personal.
Digamos la verdad de la paz. Sigamos la Biblia, no lo que nosotros queremos decir. Porque hay verdades, pero hay otras más fuertes. Es verdad, Dios lo sabe todo. Dios sabe lo que van para el infierno y lo que van para el infierno. Claro que Dios lo sabe. Pero si no lo sabe, entonces no es el Dios omnisciente. ¿Ok? Sí, pero yo no lo sé. Y no sabiéndolo, Él me envía. Y al enviarme me da trabajo. Y yo quiero trabajo. ¿No quiere trabajo usted? Digo, ustedes quieren trabajo, van a cuatro. Pero está bien, hermano, amén. Usted viene. Entonces, hermanos, tenemos que entender la Biblia. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? El Señor nos envió. Amén. O sea, nadie predica si no es enviado. Ahora hay muchos que son enviados y no van. O un profeta que lo enviaron y no fue, ¿sí o no? Sí. Entonces la historia está ahí. No, ve a Nini. No, yo no voy para Nini. Esa gente son muy malos, esa gente ya maltratado. Esa gente nos ha maltratado a nosotros demasiado. Y tú me estás mandando a predicarle a gente que nos ha hecho tanto males a nosotros. Eso no se dice, pero eso es así. Nínive había hecho muchos males a Israel y Dios está mandando a Jonás a que vaya a predicar. Jonás, en fin, no lo dice ahí, pero dice la Biblia lo de los males. Entonces, yo puedo asumir que en la mente de Jonás lo que está, pues yo voy a predicar a que se salven estos perversos y malos que han acabado con nosotros. ¿Sabe qué? En el corazón de Jonás y en la mente de Jonás no estaba el espíritu del perdón. ¿Entiende? Pero Dios es un Dios perdonador, ¿o no? O sea, por eso cuando ustedes y yo perdonamos, ustedes y yo estamos imitando a Cristo. Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Porque hay gente que le es difícil perdonar, hermano. Usted lo vea tranquilo, pero le es difícil perdonar. En la iglesia, hermano, se van guapos con el pastor. Porque dijo algo que no le gustó, que no debió decir. Y ya se van engrengueñados. Y ni comen. Y arrullan al pastor. Y llaman a otro. No se dan cuenta de lo que están haciendo. Y que Dios lo está siguiendo. Si te ofendieron, perdona. Y si no te ofendieron, también. Y si te cayó una harinita picante, mejor da rodillas y pide perdón tú. Si yo me peleo con mi esposa, yo tengo que arrodillarme y orar por ella y por mí, porque la paz tiene que estar ahí. Tengo que pedir perdón, y si ella me ofendió, en el caso que me ofendió, y yo lo sé, yo digo, Señor, perdónala. Y perdóname a mí. Ayúdame a entender esto. Para que venga la paz. ¿O no? Ah, no. Usted me ofendió. Usted tiene que... Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, si tu hermano, ¿qué? Dice, ve a tu hermano. Pero nosotros no practicamos eso. Cuando el hermano dice algo, en vez de yo ir, yo que me sentí ofendido y decir, hermano, te digo esto, yo me sentí ofendido, mire, a lo mejor te lo aclara, pero tú lo que haces es que te amarga. De eso están llenas las iglesias, hermano. Sobre todo la gente inmadura. Y algunos maduros cuando empiezan a podrirse. Porque después en el periodo de madurez, si no se mantiene, usted sabe, la madurez hay que mantenerla en un nivel adecuado. ¿O no? Dice el 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y dice, como está escrito,
cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que ¿qué? De los que anuncian buenas nuevas. Amén. Son hermosos los pies, dice la Biblia. Es que no leemos la Biblia para disfrutar y gozar. Hermano, usted no sabe el gozo que una persona tiene cuando gana un alma. Hasta cuando tú la llevas a un lugar y le predican y se convierte, ellos invitaron, bueno, ellos estaban ahí. Ocurrió algo que Dios quiso que ocurriera. No es una metáfora. No. ¿Usted recibió a Cristo? No. No es una metáfora. Es literal. El Señor me dijo, papá, aprovecha y no es el plan. No te dice. Estoy diciendo que se convirtieron. Yo no estoy diciendo eso. Yo sé que hicieron de esa forma. Y fui a hablar con ellos y voy a seguir hablando con ellos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hablarle a la gente de Cristo. Inmediatamente tenemos la oportunidad. Si Dios nos da la oportunidad de hablar, háblele. Amén, amén. Y no, lo evadimos. Hay gente que no tiene el don de evangelizar. ¿No es así? Tiene otro don, bueno, pues usa ese don. Usa ese don. Entonces, dice el 16, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Eso tiene Isaías 53. Así que la fe viene y el oír. El mensaje, la fe viene por el oír. Hermano, la fe viene por el oír. La fe de nosotros se incrementa y se fortalece en la medida en que nosotros usamos la palabra de Dios. El énfasis de la palabra de Dios, el énfasis de la práctica de vida de nosotros orando, leyendo la Biblia. Yo no me voy a cansar de decirle a esta iglesia que el cristiano normal descansa en 3 cosas: orar, leer la Biblia y congregarse, hermano. Si tú solo oras, si no lees la Biblia ni te congregas, si tú oras y lees la Biblia, te individualiza. No, yo estoy bien. Hay el amor a los hermanos, ¿dónde está? Y además déjame decirte, tú oras poco y lees poco, pero si vienes a la iglesia, eso te anima. Porque aquí oye oración, oye lectura bíblica, hay alabanza, aquí aprende. Y el calor humano te ayuda a mantener. Así que orando y leyendo la Biblia en tu casa solo, eso te aísla. Así que preferiblemente ven a la iglesia, aunque tú seas un lector pobre y un orador pobre. Que de hecho es la mayoría. Porque el tiempo no da. No alcanza. La fe viene por el oír la palabra de Dios. El evangelio como buenas nuevas ha sido y sigue siendo el medio que Dios ha utilizado para llamar al hombre. ¿Me oyó? Amén. El evangelio significa buenas, gratas noticias. Todo el significado de este evangelio procede de Dios. La historia del evangelio es la historia misma de la Biblia y no siempre este término ha sido el mismo, ha tenido el mismo carácter. Así lo podemos ver en la historia de la humanidad. El evangelio está registrado en la Biblia en la historia de la humanidad. La grata nueva que Dios le dio a Adán y Eva fue la promesa de Génesis 3:15.
Esa fue la grata nueva que le dio. Ustedes pecaron, lo saqué del huerto, lo discipliné y le di su sentencia. Pero la generación que viene de ustedes tendrá una esperanza de rescate. ¿Qué dice Génesis 3:15? Génesis 3:15, ¿qué dice? Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en el carcañal, y tú le dirás, ¿dónde? En la cabeza. El pleito entre Cristo y el diablo fue narrado, fue esa promesa. Cristo venció al diablo en la cruz. Esa fue la promesa. La buena nueva que Dios le dio a Eva. Por eso es que Pablo en Gálatas capítulo 4 y 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ahora leerlo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, refiriéndose a esa promesa, hermano. Gálatas 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiese la adopción de hijo. Pablo está diciendo aquí que se cumplió la promesa. Que lo que Dios le dijo a Adán y Eva en Génesis 3:15 se cumplió ahora con la venida de Cristo y con la predicación del Evangelio en la tierra. La simiente de la mujer hería en la cabeza a la serpiente. Las palabras de Eva al nacer Caín dicen que ella creyó lo que Dios le había prometido. ¿Sabe lo que dijo Eva cuando nació Caín? Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Génesis 4:1. Por voluntad de Jehová, por promesa de Dios, yo he parido a un muchacho. Porque él le dijo al hombre, fructificado y multiplicado, ¿sí o no? Hermano, Dios anuncia a Noé la destrucción que vendría. Vaya conmigo a Génesis 6:7. Génesis 6:7. El Evangelio es una línea de que la Biblia tiene desde Génesis hasta Apocalipsis. Génesis 6:7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia. ¿Qué? Ante los ojos de Dios. ¿Qué significa que halló gracia? ¿Predicación del Evangelio o no? El Evangelio de la gracia. El Evangelio de la gracia es una línea desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios anuncia a Noé la destrucción que vendría, Génesis 6:7, y vemos que en Génesis 6:8 Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué dice Hebreos 11:7? Noé creyó que él y su familia se salvarían, y así fue. Noé es el segundo hombre a quien podemos citar creyendo estas buenas nuevas. El primer hombre que creyó la buena nueva, ¿cuál fue? Adán. El segundo, ¿quién? Noé. ¿Y saben cuál es el tercero? Abraham. El caso de Abraham, Dios llamó fuera a este hombre. Él creyó y le fue contado por justicia, según Génesis 15:6. Dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y en Romanos 4:3 y Gálatas 3:8, Abraham dice que necesitó creer porque lo que Dios le prometió. Esas fueron buenas nuevas de noticias para Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y yo haré de ti una nación grande. ¿Es una promesa? Buenas nuevas. Hermano, la salvación de nosotros son buenas nuevas.
justificado, santificado y glorificado. Usted ya fue justificado, ¿sí o no? Usted debe vivir en santidad, porque fue apartado para eso, pero usted no ha sido glorificado. Esas son las tres partes de la salvación, falta una, la glorificación. Pero ya la Biblia dice que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Lo dice en Efesios capítulo 2 y 6, que ya nosotros tenemos allí, y en Juan también cuando habla 14, que Él fue a preparar lugar para nosotros. ¿No lo dice? En el caso de Abraham, Dios llamó fuera a este hombre. Él creyó y le fue contado por justicia. Hoy Abraham está considerado como el padre de la fe. Él oyó y creyó. La fe viene por el oír. Él oyó y creyó. Él oyó y creyó. La fe viene por el oír. El verbo creer es la sustancia ¿de qué? De la palabra fe. Fe es creer y confiar. ¿Usted confía en el que cree, sí o no? Usted deposita confianza en el que usted cree. Creemos en Dios y por eso tenemos confianza en Él, sabiendo quién es Él. No saber quién es Dios implica que esa confianza que usted dice tener es falsa. Usted no sabe, usted no puede tener confianza en quien usted no sabe tener. Si no sabe quién es Dios, ¿cómo me dice que tiene confianza en Dios? Yo confío en Él, pero no lo conozco. Dios nos dio una razón. Los israelitas estaban esclavizados en Egipto. ¿Cuál fue la buena nueva para ellos? Dios descendió para librarlos por mano de Moisés. Ellos creyeron esas buenas nuevas, por eso se inclinaron y adoraron. Mire, Éxodo 4:31. Segundo libro, Éxodo 4:31. Y el pueblo creyó. ¿Qué fue lo que creyó? ¿Y qué era la palabra? La buena nueva. Y el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. La fe viene. Ellos oyeron y creyeron. ¿Cuál fue el problema cuando Dios viene a Moisés? Que Moisés le dice, ¿qué yo le digo a ellos? ¿Qué información yo le doy? ¿Qué le digo? Le dice, mire, yo soy tu Dios. Y él, pero yo no sé hablar, Señor. Pues tú no importa, tú no sabes hablar. Aarón sabe hablar. Yo voy a poner las palabras en Aarón te las va a decir y tú vas a ejecutarlas. Y para que vean que yo tengo poder de verla, coge la vara esa que tiene ahí. Ok, póntela aquí. Okay. Empezar a enseñar. No se puede. Es el Evangelio nació ahí en el huerto. Que la connotación haya sido diferente hasta el momento en que llegó Cristo, pero son las buenas nuevas que están siendo anunciadas siempre, sin parar, sin parar. Aquí solo aparece una parte de las buenas nuevas para Israel, pues no solo serían sacados de Egipto, sino que serían llevados a unas tierras nuevas donde fluiría leche y miel. Ya sabemos que muchos fallaron. ¿Por qué? En Hebreos 4:2-6 se nos dice por qué muchos no entraron. No entraron por causa de la desobediencia, por falta de fe. No oyeron e ignoraron esas buenas nuevas. Mire, Hebreos 4:2-6.
porque también a nosotros se nos ha anunciado que la buena nueva como a ellos. ¿Quiénes son ellos? Pues Israel. Pero no les aprovechó el oír la palabra. Por no oír, ¿por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, porque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas las obras que en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció, la buena nueva, no entraron. ¿Por causa de qué? De su desobediencia. ¿Lo entendió? Dios le trajo las buenas nuevas a Israel, pero no. De hecho, cuando Cristo llegó, ¿qué pasó? Dice la Biblia, ¿a los suyos vino? Y no lo recibieron. Siguieron siendo rebeldes. Israel ha sido un pueblo rebelde, pero es el pueblo de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Todo lo que venimos diciendo nos da prueba de que las buenas nuevas, el Evangelio, es una expresión que se ha manifestado en la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, donde se le ha identificado de manera específica. Es en el Nuevo Testamento donde hemos hablado de manera específica ¿de qué? De buenas nuevas. Pero esas buenas nuevas están en la Biblia desde su primera página. Fue buena nueva la promesa que Dios le dio a Adán y Eva. Fue buena nueva la promesa que Dios le dio, la gracia que halló Noé. Fue buena nueva la promesa que le dio a Abraham. Y por supuesto, la buena nueva la trajo de manera personal el propio Dios a través de Jesucristo. Es Jesús quien lo proclama en su primera venida a la tierra. Mateo 4:23. Pero aquí estamos en Lucas también. En Lucas 4:43. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Para eso he sido enviado. ¿Para qué? Para anunciar el evangelio del reino de Dios. ¿Y quién le anunció el evangelio del reino de Dios? ¿Quién le anunció el evangelio? Adán y Eva. En Génesis 3:15 fue la promesa. ¿Y quién cumplió esa promesa? ¿No fue Jesús? ¿Me está siguiendo o no? ¿Está claro el mensaje o no? Porque si no se entiende, de nada sirve. Si vengo aquí a hablar y nadie entendió, esto no sirve para nada. Jesús promete a su proclamación su segunda venida. En Mateo 24:14 dice, ya sabemos que Israel rechazó ese evangelio. Pues dice, ya lo dije ahorita en Juan 1:11, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Jesús en Mateo 24:14 nos dice que Él viene otra vez. ¿Lo estamos esperando o no? Amén. ¿Es buena nueva eso o no? Amén. Esperemos. Es seguro. Si Él viene una vez, Él vendrá otra vez. Amén. Hermanos, con las buenas nuevas también vinieron con el nacimiento de la iglesia. El día de Pentecostés. No fue la predicación de Pedro en aquel gran discurso
que hizo que pasaran esas multitudes. En el primer discurso pasaron 13,000 y en el segundo 5,000. Y ya había una iglesia de más de 8,000, porque habían 120 en el aposento alto. Y si habían 120 en el aposento alto, más 8,000 son 8,120. Amén. Ahí fue que aparecieron ya entonces problemas, porque todos trajeron todo lo que tenían y lo pusieron a los pies de los apóstoles. Ese fue el sistema perfecto del planteamiento comunista. Nadie tiene nada, todo es de todo. No funcionó. Y si no funcionó ahí, entonces Lenin no sueña, Marx no sueña. Marx dijo algo duro, se lo voy a leer ahorita. No lo tengo aquí, pero Marx dijo, bueno, lo voy a decir. Los que están metidos en sus oficinas de cristal y los soñadores no producen cambio. La revolución es práctica, es cambio. Los soñadores no ganamos alma. Los que ganamos alma son los que podemos salir a la calle a predicar el evangelio. O que estamos aquí para predicarle a los que están, para que ellos se sostengan y le prediquen a otros. Él dijo, la religión es el opio de los pueblos. ¿Saben ustedes que Karl Marx era judío? Era hijo de padre judío. ¿Qué vio él en su niñez? Una religión pura y simple. Eso es lo que hace la religión. La religión es como una droga que duerme a la gente. El cristianismo no. El cristianismo es la religión que se diferencia de todas las demás, porque tiene un líder que vive y reina por los siglos de los siglos. Es porque está activada en la persona del Espíritu Santo de Dios. Los budistas no tienen el Espíritu de Dios. Pues todas esas grandes religiones que inclusive están matando gente, es que el origen de la religión debía ser el amor, pero ¿cuál es el amor de ir a un país de esto y quemar a los que están ahí vivos y matarlos? ¿Cuál es? Esas religiones están haciendo eso. ¿No? Carlos Marx tenía razón, ¿o no? Porque es como si tuvieran una droga metida y como si se metieran una coca, ¿cómo es? Esa cosa, y fueran locos, como si no estuvieran haciendo lo que están envenenados. Tenía razón, ¿eh? Con el nacimiento de la iglesia, Dios preparó su ejército para llevar al mundo ese evangelio. Y sin duda alguna, en Pablo, encontramos su mayor exponente. Él dice que a él le fue revelado el evangelio de la gloria de Dios. 2 Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4, Pablo nos habla. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y en 1 Timoteo 1:11, ¿qué dice Pablo también? 1 Timoteo 1:11.
según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. El Señor le encomendó el evangelio a Pablo, y por añadidura, ¿quién se lo encomendó también? ¿Y usted? ¿Usted es parte de la iglesia? Ah. ¿No somos la iglesia? Entonces la encomienda de la iglesia no nos toca. Pues no vivimos así. Vivimos como si la iglesia fuera un ente separado. Y yo, otra cosa. ¿No es así, hermano? ¿Hemos hecho conciencia de que somos la iglesia? No. Todos nos hemos hecho conciencia de que somos la iglesia. La enseñanza bíblica es que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es uno. La iglesia es una, pero somos muchos. Y Pablo, de una manera sabia, el Espíritu Santo le dice: de la misma manera que en tu cuerpo hay brazos, manos, cabeza, pie, pero ¿cuántos cuerpos tienes tú? No uno solo. Pero hay ojo, hay nariz, hay boca, no hay de todo, hermano. O tú eres muchos cuerpos en uno. Claro, en ese cuerpo hay funciones, ¿sí o no? Hay maestros, ¿verdad que sí dice? Hay pastores, ¿sí o no? Hay funciones. ¿Cuál es la tuya? Él dice que fue llamado para proteger, ¿para qué? Para pregonar ese evangelio. Y de hecho así fue. Eso es lo que dice en 2 Timoteo 2:8. Que bueno, estoy cerca. Dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Las buenas nuevas. Esto es evangelio, hermano. El anuncio de las buenas nuevas, la predicación de las buenas, eso es evangelio, hermano. Evangelio es buena nueva, evangelio es buena noticia. Evangelio es decirle a la gente que en Cristo hay esperanza de vida, que en Cristo hay esperanza de salvación. ¿Entendió? Eso es buena nueva. Y tenemos la responsabilidad de hacerlo, hermano. Jesús llamó a 12 hombres, a los que le llamó discípulos, a quienes instruyó para llevar ese evangelio al mundo. Eso es lo que aparece en Mateo 28, 18 al 20 de la Gran Comisión. ¿Qué dice ahí? Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pablo nos define el evangelio en 1 Corintios 15, 1 al 3. El evangelio se resume en la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo y la resurrección de Cristo y la ascensión de Cristo. Esas 4 cosas son la síntesis del evangelio. Cristo murió, fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos. Si se hubiese quedado ahí, de nada hubiera servido. Ahora, cada cosa de esa tiene un simbolismo. La Biblia dice que nosotros resucitaremos con Cristo. Para vivir hay que morir. Y Pablo lo toma tan sencillo cuando dice: el grano no muere primero antes de brotar. ¿No siembra tú el grano de habichuela? Sí, lo ves y después se abre en dos. ¿No lo has visto? ¿No has visto un grano de habichuela? ¿No lo ves? Hágalo prueba. Busque un lugar fresco, de una tierra suave, donde haya humedad, y ponga un grano de habichuela normal, de esa que déjelo ahí, y déjelo tranquilo, que dentro de unos días usted verá brotando 2 hojitas. Y cuando usted vaya, sáquelo de ahí y usted verá que el grano va a aparecer ahí abierto en todo. ¿Nunca lo ha visto? Hágalo, por favor. El grano murió para nacer.
Y en ese nacimiento, aquí en el grano están las raíces. A veces usted va a una mata de mango en tiempo de mango y hay semillas de mango que se han podrido y han caído ahí. Y usted le ve, los aguacates. Usted compra un aguacate y lo deja muchos días. Y cuando el aguacate se madura, que ya no sirve para nada, usted lo quita y la semilla, usted le va a uno de los lados de la semilla, y usted ve cómo vienen brotando unos filamentos. ¿No lo ha visto? Esa es la cultura de raíces, usted lo ha sembrado. Murió y luego nace. No hay vida sin muerte. Para vivir hay que morir. Así es. Y la vida trascendente es la segunda. Porque en ella hay un destino. Será para bien o será para mal. Cuando todos resucitemos delante del Señor, unos iremos a un lugar y otro a otro. Que no sueñen que todo terminó ahí. Si me probaran que todo terminó ahí, dejara esto así como está y ahora mismo me fuera a parrandear. Y usted también, sí, todavía yo puedo. Con un ritmo ahí me muevo. De buscar a un Johnny Walker. O un Ailey. ¡Ay! No se ponga eso, no se ponga eso. Hermano, si no hay nada, ¿qué está haciendo usted? Si usted se va a morir y todo acabó, ¿qué hace usted aquí, sentado? ¡Tú tonto! Si usted no cree, ¡tú tonto! Yo estoy aquí porque creo. Amén. Ahora, si ustedes me estuvieran dando 100,000 pesos mensuales, no es porque creo. Digo, pudiera ser, no porque crea. Pudiera ser que esté por el salario, ¿no le parece? Qué bueno que en mi caso no es así. Yo no estoy diciendo que todos los que están y reciben un buen salario están por el salario. Yo no estoy diciendo eso. Pero yo estoy diciendo que si alguien estuviera, aunque no crea, pero está recibiendo un buen salario, sencillamente ese es su modo de vida y vive, punto. ¿Verdad, Meli? Pero si tú no crees y estás recibiendo eso, déjalo solo y vete. Tú no tienes nada. Goza tu vida. Disfruta tu vida. Si tú no crees que Cristo es quien es, que tú vas a morir, vas a resucitar con Él, y peor, si tú vas para el infierno, pues gózate aquí. Porque al menos lo que tenemos esperanza, ¿verdad que sí? Sabemos que el gozo allá es mejor que aquí, y por eso sacrificamos este gozo por el otro que es mejor. Pero tú que no vas a tener ningún gozo, porque de verdad, entonces vete, deja eso. Pastor, no, hermano, yo estoy diciendo, y yo soy consciente de eso. Déjame decirle, si aquí hay alguien que no cree de verdad en Cristo, póngase claro, busque a alguien que le enseñe eso, que se lo explique. Y si está 100% seguro que esto es una farsa, deje esto. Disfrute su vida. No sea tonto. Entonces, eso es un engaño. Pero es bueno, hermano, que aprendamos a irnos aclarando y no estar entre dos. Pues entonces estoy, no estoy. No, tenemos que estar seguros, 100% seguros de quién es Cristo, de, como dijo Pablo, porque no tengo la cinta, pero la voy a leer. 2 Corintios 2:8. Lo grande no es eso. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David. Resucitado de... ¿Qué? Ay, mi madre. Resucitado de los muertos. Conforme a mi evangelio. No, pero hay dos. Pero está bien.
Segunda Timoteo 1:12. Por lo cual, asimismo padezco esto. Ay, ¿te ves? ¿De qué yo estoy hablando, hermano? No es de padecimiento. De que usted debe padecer sabiendo lo que tiene, ¿sí o no? Pero si no sabe lo que tiene, debe padecer, hermano. ¿Usted cree que es justo que uno se ponga a padecer si sabe que no tiene nada en medio? Está disfrutado. Y él dice, por lo cual sí mismo padezco esto, pero no me avergüenzo. ¡Wow! Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito. ¿Cuál es el depósito? ¿Qué? La gloria. Para aquel día. Agarra ese versículo y apréndalo, hermano. Sacúdalo. Mastíquelo. Vívalo. Métalo en su cabeza, en su cerebro y en su corazón. Agárrelo. Por favor, agárrelo. Segunda Timoteo 1:12. Crea eso. Viva conforme a eso. Haga eso de su propiedad. Y créalo de verdad, hermano. Y usted verá que muchas cosas van a cambiar. Muchas cosas van a cambiar en nuestra vida, hermano. El Evangelio en su contenido se proclama a Jesús como el Salvador del mundo. Perdón de pecados por su muerte en la cruz. Ese Evangelio de la gracia de Dios venía a toda la humanidad. Eso es lo que dice Hechos 20:24. Que fue predicado a todo el mundo. Pablo cuando se iba, estaba en Éfeso. Y le dijo eso a los hermanos allá en Éfeso. Estaba llorando porque sabía que él se iba y iban a venir lobos rapaces. Y él le dice, él le dice, 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Tremendo, hermano. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio proclamará: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, dice Apocalipsis 14:6-7. Hermano, terminamos con un ejemplo vivo de que la fe viene por el oír. Déjeme decirle, no lo puedo leer porque quiero más tiempo. Hay 3 diálogos que yo siempre recuerdo de la Biblia. El diálogo de Jesús con la mujer samaritana. Si usted lee ese diálogo, ¿quién habló mucho ahí? ¿La mujer o Cristo? Si Cristo fue el que habló mucho, ¿qué hizo la mujer? ¿Llegó el Evangelio a ella o no? El Evangelio viene por el oído. Cuando Jesús habló con Nicodemo solo habló 4 veces. Después todo el discurso, Nicodemo, ¿qué hizo? ¿Se convirtió en Nicodemo o no? Sí. La fe viene por el oír. ¿Usted quiere saber si Nicodemo creyó? Lo voy a tener que leer. Vayan conmigo a Juan. Vaya conmigo a Juan. Juan 7, 50 y 51. 7, 50 y 51. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos,
¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Sabe lo que está haciendo Nicodemo? Defendiendo a Jesús en medio del tribunal, defendiendo a Jesús en el Sanedrín. Le está diciendo a ellos: ¿ustedes lo van a juzgar sin oírlo? ¿Está eso correcto según las leyes romanas? En una situación como la que existía en ese momento, ¿defendería a alguien que no creyera en él? Eso me dice que Nicodemo creyó. Ahora, otra cita. 19, 38 y 42. Que es donde Domingo está hablando. 19, 38 y 42. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Era un poderoso, era un potentado José de Arimatea. Por eso fue gobernador. ¿Ok? Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especias aromáticas, según la costumbre de sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Creyó Nicodemo o no? Amén. La fe viene por el oír. Amén. ¿Usted quiere tener fe? Oiga. Abra sus oídos cuando esté oyendo la palabra. Abra sus oídos cuando esté oyendo la palabra. La fe viene por el oír el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Adán y Eva creyeron las buenas nuevas, la promesa de gracia, Génesis 3:15. Noé creyó las buenas nuevas y su fe le fue contada por justicia, Génesis 6:15. Es decir, fue justificado Abraham. Abraham fue justificado también por su fe. Hoy nosotros somos justificados por la fe en Cristo, según Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. El hombre que cree pone su fe en Cristo y es justificado por esa fe. Esas nuevas de salvación están en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesús es el precursor y quien transmite esas buenas nuevas, el evangelio de salvación. No te olvides, la fe viene por el oír. Salva y sustenta. La fe viene por el oír y ella salva y sustenta. Amén. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu palabra. Que no haya sido en vano escuchar, porque la fe viene por el oír. Que podamos incrementar nuestra fe al oír tu palabra, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a cada hermano, que haya ánimo ahora para las cosas que queremos tratar. Trae una bendición especial en esta hora. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.